La tensa situación que se vive en la frontera. Migrantes siguen llegando en busca de asilo, pero su situación del lado estadounidense es crítica. Familias sorprendidas por un devastador tornado. Varios residentes hacen un recuento de daños y tratan de rescatar lo poco que se salvó. Terror en una ciudad fronteriza muy visitada por los turistas. Un asesino en serie anda suelto y 3 mujeres se convierten en sus víctimas. Explota una gran cantidad de fuegos artificiales en medio de una celebración. Autoridades en alerta para que esta situación no se repita. Así iniciamos cierre de edición. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda Abel Álvarez y fíjese, a poco más de una semana que finalice la política del título 42, se intensifica el flujo de inmigrantes que cruzan por El Paso, Texas, en busca de asilo. De acuerdo a cifras de la patrulla fronteriza, aproximadamente entre 16,000 migrantes han cruzado en las últimas 48 horas. Dayanis López tiene las impactantes imágenes y también los testimonios. Dayanis. Abel, en medio del intenso frío y en condiciones extremas, cientos de familias están cruzando el Río Grande con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Sin embargo, su situación al lograr entrar al territorio estadounidense sigue siendo muy delicada. Desafiando a la naturaleza o a cualquier pronóstico del clima, con las pocas pertenencias que pudieron traer en su camino y acompañados con una mochila llena de ilusiones, más de 2,000 inmigrantes indocumentados, incluyendo bebés y menores de edad, cruzan diariamente la frontera entre Ciudad Juárez, México, y El Paso, Texas. Frío, hambre, de todo, porque eso es, ya prácticamente ya están casi que logran el sueño, pero tienen que pasar primero lo duro. Para poder resistir las bajas temperaturas de hasta 30 grados Fahrenheit, mientras esperan en una fila que aumenta con el pasar de los minutos, los inmigrantes hacen fogatas provisionales con basura que se encuentran. Por lo menos lo mantenemos para que se mantengan calientes, pues, su café, cobija. Ellos piden el favor que le compremos del otro lado y les compramos pollo, pizza. Esta mañana estuve ahí en la frontera, en el río, y nos dimos cuenta que en condiciones muy difíciles están estas familias esperando. Cerca de más de 500 migrantes están ahí en el río, en condiciones de mucho frío, sin mucho apoyo. Están esperando que Estados Unidos pueda darles la oportunidad de aplicar por asilo político. No obstante, la situación del otro lado del muro es igual de crítica para quienes logran ser liberados por agentes de inmigración. No, acá nos dejaron en la estación para que compráramos el boleto hacia donde íbamos. La situación es tan difícil e inhumana que miles de familias se ven obligadas a dormir en las calles de la ciudad del Paso, Texas, o en paradas de autobuses, sin baños, sin un lugar donde calentar comida o asearse. Lo que estamos viendo es una muestra del fracaso, el fallo de los dos gobiernos por atender el asunto de migrantes, refugiados o personas que vienen a pedir asilo. Abel, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, visitó El Paso de Texas y sin compartir detalles, dijo que la administración del presidente Joe Biden está en conversación con el gobierno de México para crear la expansión de un programa que permita o limite el acceso de los migrantes en la frontera. Regreso contigo. Gracias, Dayanis. Paremos a ver qué es lo que sucede con este tipo de conversaciones y sobre todo la decisión que tomará el gobierno de Estados Unidos en los próximos días. Así es. Gracias. Y mire, al parecer la Casa Blanca se está preparando para evitar que cuando quede sin efecto la regla título 42 se desate una oleada de indocumentados que rebasaría la capacidad de las autoridades migratorias. Anthony Bellici nos cuenta de qué se trata esto. El presidente Joe Biden está ultimando los detalles de un polémico plan migratorio que reduciría drásticamente la cifra de solicitantes de asilo que califican para esta protección en Estados Unidos. La decisión obedecería al temor en la Casa Blanca de una ola de migrantes sin precedentes por la frontera sur tras el fin del título 42. Simplemente no hay los recursos económicos ni los oficiales que pueden procesar estos casos de la manera adecuada, o tienen que poner restricciones, barreras. Se está barajando la posibilidad de que los migrantes de Haití, Cuba y Nicaragua tengan que solicitar asilo en sus respectivos países, una medida que, según algunos, fomentaría aún más la corrupción en esos territorios. La gente en la desesperación va a empezar a comprar decisiones negativas emitidas y firmadas por un juez, por una corte,
para de esta manera poder acceder a los Estados Unidos. Sería un plan muy similar al que se lanzó este año para los migrantes venezolanos, a través del cual esos nacionales debían tener un auspiciador dentro de Estados Unidos y no se les permitía la entrada por la frontera con México. Lo que estamos viendo con Venezuela es simplemente la primera versión de algo que quiere inculcar esta administración, no va a ser la final. Me imagino que va a haber muchos arreglos. Al mismo tiempo, activistas y grupos proinmigrantes se quejan de que Biden no haya aumentado la inversión en países centroamericanos, como prometió en campaña, ni siquiera haya abordado la posibilidad de poner en marcha una reforma migratoria. Porque nos mintió que iba a implementar una nueva política pro-inmigrante y lo que realmente está haciendo es promoviendo una política anti-inmigrante. De momento la Casa Blanca no se ha pronunciado al respecto, pero es probable que se conozcan más detalles antes del 21 de diciembre, cuando finalice el título 42. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Óigame, la naturaleza se ensañó en Texas con torrenciales aguaceros y tornados que dejaron a varias familias sin techo y también causaron estragos en aeropuertos. David Medina está en Dallas y nos dice qué ciudades fueron las más afectadas. El clima severo azotó el norte de Texas este martes por la mañana cerca de las 6 a.m. Se reportaban tornados en Fort Worth, Arlington y algunas zonas del Metroplex, y en Decatur, este último, la casa de una familia hispana fue destruida por completo. Todos juntamos y ya comencé a oír, oiga, la tronadera que ya en mi ventana la sacó con todo y marcos, oiga. Y ya yo empecé, lloré y grité que nos va a llevar a nosotros. Los familiares dicen que nunca han visto daños como este desde que han vivido en el área. Oiga, pues que comenzó a volar cosas y, ay Señor, yo le gritaba a Dios y lloré. Y no, pero pues bueno, la honra y la gloria se la doy a mi Dios porque Él nos cuidó, que gracias a Dios estamos vivas. Y es así como quedó la casa de esta familia hispana después de las fuertes y severas lluvias que azotaron este martes el norte de Texas, pero específicamente en la zona rural de Decatur. El tornado tocó fuerte, derribando todo a su paso. Esta familia se encuentra sin agua y luz tras el paso de este tornado, en donde al menos 8 personas viven en esta casa. Me levanté en la mañana y lo primero que me comenzaron a hablar mis hermanas. Hermana, vente, porque a mi hermana le pasó un tornado por su casa y pues estaba destruida su casa. Y no, pues yo comencé también a llorar y pedirle a Dios que no quería que me dieran malas noticias por ella y por sus nietos. Al menos 22 vuelos del aeropuerto de Dallas-Fort Worth y otros 10 de Dallas-Love debieron ser cancelados por el mal tiempo. Mientras tanto, se espera la llegada de un frente frío para esta semana. Informó desde Dallas, Texas, para Estrella TV, David Medina. Y también varios estados del centro y sur del país son castigados por una fuerte tormenta invernal que ha provocado graves problemas. Más de 4.700 vuelos no pudieron aterrizar o despegar en el país y millones de personas en las regiones del centro siguen bajo alerta de nevadas, lluvias heladas e inundaciones, mientras que más al sur se emitieron advertencias de inundaciones repentinas y hasta tornados. Le damos seguimiento a esta noticia porque en California este martes se presentó el concejal Kevin De León en el Ayuntamiento de Los Ángeles y fue rechazado. La reunión del concilio ya estaba en marcha cuando arribó De León, lo que provocó que otros concejales se retiraran y la audiencia le gritara insultos y le exigiera su renuncia, pero no lo hizo. Kevin De León participó en una reunión en octubre donde se hicieron comentarios racistas. Estados Unidos hace historia en fusión nuclear. Logra un avance tecnológico que, entre otros beneficios, supone un gigantesco paso en el camino hacia la creación de energía ilimitada y sin emisiones de dióxido de carbono. María Teresa Sarabia tiene el informe. El Departamento de Energía de Estados Unidos anunció al mundo el histórico descubrimiento que hicieron científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de California al producir una reacción de fusión nuclear con una ganancia neta de energía. Este significativo avance representa un hito en la búsqueda que se hace desde los años 60 para desarrollar una tecnología que proporcione energía no solo ilimitada, sino más barata y libre de emisiones de dióxido de carbono, aunque aún se necesita encontrar la forma de reducir el costo de la fusión para que se use comercialmente. Un ejemplo de eso es que con 1 gramo de hidrógeno y los sistemas actuales se obtiene mediante la combustión la energía para mover un auto 100 metros.
pero gracias a la fusión recorrería 200,000 kilómetros. O algo más gráfico, con la batería de litio de un teléfono celular y medio litro de agua, se podría generar toda la energía que consume un europeo medio en 30 años. La fusión nuclear consiste en una reacción en la que dos átomos ligeros se unen para formar otro más pesado, al tiempo que se liberan enormes cantidades de energía. Y a diferencia de la fusión que se emplea para generar electricidad en todo el mundo, la fusión no origina residuos nucleares de larga duración. Un profesor de ingeniería eléctrica de la Universidad de Alberta, Canadá, quien trabajó en el desarrollo de sistemas de láser para la investigación de la fusión nuclear, recordó que lograr obtener energía de la fusión de manera controlada llevará décadas, por lo que se intenta recrear en la Tierra las condiciones que existen dentro del Sol y las estrellas, y eso necesita de monumentales esfuerzos científicos y de ingeniería. María Teresa Saravia, Noticias Estrella TV. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, mujeres aterrorizadas en Tijuana buscan a presunto estadounidense que cruza la frontera y ha matado a varias. Un sheriff y sus alguaciles publican divertido TikTok para festejar un gran golpe a narcotraficantes. Gracias por seguir con nosotros aquí en Cierre de Edición. Como si fueran pocos los feminicidios en México, ahora la policía busca a un presunto norteamericano que está cruzando a Tijuana y ya ha asesinado a varias mujeres. Vicente Calderón está en esa ciudad con lo último sobre este terrible caso. Hace mucho que las protestas por la violencia contra las mujeres en México se suceden. Es particularmente preocupante en Tijuana el incremento de los feminicidios. Pero ahora las autoridades mexicanas sospechan que hay un asesino serial que cruza la frontera para acecharlas. Es un sujeto sociópata, que es un sujeto que ataca en este caso a personas en condición de vulnerabilidad, en solitario. Se trata de un norteamericano que frecuenta la zona norte de Tijuana, famosa por sus bares y burdeles. La prostitución es legal en México y distritos como este son atractivos para el llamado turismo sexual. Las conduce con engaños a estar en una ocasión que le permita el agredirlas en su integridad, bajo el mecanismo de mantener una actividad privada con estas mujeres. Los investigadores lo relacionan con 3 asesinatos. En enero pasado encontraron el cadáver de una joven en un hotel usado por clientes de los prostíbulos de la zona. Al mes siguiente, el asesino dejó otro cuerpo en un auto estacionado no muy lejos en el mismo distrito. Lo tienen como sospechoso en un tercer asesinato, el de una mujer con características similares en 2020. Contamos con un mandamiento judicial de orden de aprehensión en contra de un individuo al cual también hemos tomado las estrategias necesarias para neutralizar su actividad en nuestra región. En la prensa ya lo comparan con Ted Bundy, un tristemente célebre homicida de los años 70 que mató a unas 30 mujeres. Los investigadores de Tijuana ubicaron al sospechoso en Downey, California y también en Riverside. Ahora trabajan en los trámites necesarios para que lo detengan en Estados Unidos y así poder extraditarlo. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Y ahora mire esto otro, un sheriff de la Florida grabó un divertido video de TikTok celebrando el decomiso de $1.100.000 a narcotraficantes. El jefe Carmín Marceno de la oficina en el condado Lee aparece en el video presumiendo el dinero en efectivo junto a 2 alguaciles que hasta bailaron. También se confiscaron varios kilos de cocaína y un arma en la llamada Operación Narco Navidad. Y 2 hombres fueron arrestados. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, explotan fuegos artificiales durante un festejo por la Virgen de Guadalupe. Hay varios heridos. Como en cada temporada navideña, un país centroamericano destaca por la belleza de sus nacimientos. Ya le contamos dónde. Volvemos al aire en Querétaro, donde se registró un desastre tras una explosión de fuegos artificiales durante una celebración religiosa. Por ello, las autoridades quieren tomar medidas para que situaciones como esta no se repitan. Víctor Blázquez está en la Ciudad de México con los detalles de lo que pasó. Este es el momento en el que una celebración se convirtió en tragedia. Un
camión cargado con fuegos pirotécnicos en Querétaro explotó en medio de la fiesta patronal a la Virgen de Guadalupe. Como resultado, 14 personas fueron lesionadas y la parroquia. Por situaciones como esta, las autoridades han advertido que acumular y manejar estos artefactos de manera indebida puede ser mortal. Así demuestran el poder destructivo de un cuetón. El tema es la construcción de este tipo de pirotecnia, que nosotros estamos abonándole en el término del decomiso. Y es que en estas fechas decembrinas la pirotecnia es usada para engalanar las distintas celebraciones como posadas, la Navidad y la tradicional fiesta de Año Nuevo, entre otras. Últimamente se ha venido amenorando un poquito, ¿no?, por las cuestiones por la inseguridad, pero es un oficio que tiene quizás miles de años fabricándose, ¿verdad? Y yo pienso que no se pierda. Así el Torito y el Castillo, las máximas expresiones de estas luces, no siempre arrancan alegrías. Al terminar la llamada fiesta del fuego, están los heridos. Son lesiones muy circunscritas en una mano o en un pie, con explosión y pérdida de una parte de los dedos. El peligro continuará latente mientras estos artículos sigan siendo transportados sin las medidas de seguridad adecuadas. En la República Mexicana, estados como Querétaro buscan legislar el manejo de los cohetes, mientras que en Nuevo León está prohibida la pirotecnia. Y en la capital del país hacen operativos para evitar accidentes en el transporte público. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Y nos quedamos ahí en México, donde falleció esta tarde el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien tenía 63 años y padecía de diabetes. Al parecer sufrió un infarto y luego de ser llevado a un hospital local fue trasladado de emergencias a la Ciudad de México, donde no resistió y murió. Apenas este lunes Barbosa dio su cuarto informe de gobierno. Y ahora en Perú declaran infundada la apelación del abogado que buscaba la liberación del expresidente Pedro Castillo. La Corte Suprema indicó que el exmandatario peruano deberá permanecer bajo detención preliminar por 7 días mientras se investiga el presunto delito de rebelión tras dar un golpe de Estado. Mientras tanto, se incrementan las manifestaciones en el país y el número de muertos ya llegó a 7. Los choques entre inconformes y la política continúan a pesar de la promesa de la presidenta Dina Boluarte de celebrar nuevas elecciones. Los partidarios del exmandatario Pedro Castillo la rechazan porque dicen que no fue electa por la gente. Y cuando se acerca a la Navidad comienzan a aparecer bellos nacimientos en todos los rincones de Guatemala. Es una tradición que se mantiene viva y que hábiles artesanos de ese país se realizan hasta en otros países. Nuestro corresponsal José Flores nos trae reacciones. Miles de familias guatemaltecas han elaborado en sus hogares y en distintos lugares los nacimientos en los que se conmemora el natalicio de Jesús. Lo que representa es la venida de Jesucristo y el amor que Él nos tiene hacia nosotros. Representar el nacimiento de Jesús, que es lo que vino a dar vanidad y felicidad a las familias en general. Los nacimientos se elaboran en muchos hogares guatemaltecos, así como también en la mayoría de iglesias, varios centros comerciales y hasta en algunos parques en distintos lugares del país, y son elaborados con figuras hechas por artesanos nacionales. El nacimiento para mí, ¿verdad?, es lo más emblemático de la temporada, porque es el nacimiento de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. El nacimiento surgió con la llegada de los españoles, que era una práctica propia de Europa. Esto debido a que el misterio de la Natividad es un pilar importante del espíritu cristiano de la época del Renacimiento. De recordar del por qué estamos aquí, para que todas las personas recuerden del nacimiento del niño Jesús. Los nacimientos guatemaltecos han tomado mucha relevancia en el extranjero y hace algunos días fue ubicado uno de ellos en el Vaticano, al tiempo que fue bendecido por el mismo Papa Francisco. Aquí tenemos muy buenos artesanos en manualidades, en decoraciones. Cientos de familias guatemaltecas se reúnen alrededor de un nacimiento el próximo 24 de diciembre a las 12 de la noche para celebrar el nacimiento de Jesús en una de las tradiciones católicas más antiguas de este país. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Y no se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar.
Una mujer se convierte en heroína. Vea lo que hizo cuando un paracaidista se estrelló contra un acantilado. Óigame, este martes fue conmemorado en Hawái el aniversario número 81 del ataque japonés a Pearl Harbor. Un grupo de sobrevivientes junto a familiares, amigos y miembros de la Armada asistieron a la ceremonia para recordar el bombardeo del 7 de diciembre de 1941 que mató a 2.390 estadounidenses. Y ahora mire esto otro. Una valiente mujer rescató a un hombre que se estrelló contra un acantilado en Utah y su paracaídas se quedó atorado. River Barry, de 30 años, vio con horror el fuerte golpe y de inmediato se dispuso a ayudar a la víctima. Fue a su auto por equipo para escalar, subió la pared y bajó lentamente al hombre de 35 años mientras otras personas la esperaban para auxiliarla. Y con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse con nosotros aquí en Cierre de Edición.